Joaquín entró como siempre, sin tocar solo el giro del picaporte y el golpe de sus botas en el tapete. Yo estaba secando los platos, como lo había hecho por años, en silencio, casi sin pensar. La luz del atardecer caía sobre los azulejos de la cocina, suave baja, como si quisiera dejarme en paz. No se sentó, solo puso una hoja impresa en la encimera junto a la tetera. La familia de Marisol viene para el Día de los Reyes 15 en total. Sin gluten para su hermana, sin lácteos para su mamá. Y a su papá no le gustan los gatos, así que mantén a Canela en tu cuarto. Eso fue todo. Me quedé ahí con el trapo en la mano, preguntándome si había escuchado mal. Pero Joaquín ya estaba revisando su celular, murmurando, mientras leía mensajes que no eran para mí. Ni un ¿te parece bien, mamá? Ni un ¿necesitas ayuda con los preparativos? Solo instrucciones, como si yo fuera la encargada de un hostal familiar y los huéspedes ya hubieran pagado. Miré la lista. Alergias alimentarias, asignaciones de camas, horarios de llegada. Alguien había planeado esto con detalle, alguien que no era yo. Joaquín, dije en voz baja, ¿me lo dices ahora? Levantó la vista. Sí, se me olvidó antes. Marisol solo quiere que todos estén cómodos. Doblé el trapo y lo puse en la encimera. Mis manos se movían solas, precisas, tranquilas. Pero por dentro algo se había movido. No roto, solo deslizado fuera de lugar. No era la lista, ni siquiera el tono. Era que en algún momento habían dejado de preguntarme, de considerarme. Yo era el plan de siempre. Lo dado por hecho, el fondo de sus fiestas. Joaquín ya estaba en la puerta. Nosotros traemos el postre, agregó como si eso equilibrara todo. Y se fue, así nomás. Me quedé sola en mi cocina, sosteniendo el silencio como si fuera un plato roto. Me giré y tomé mi agenda. A la mañana siguiente me senté a la mesa de la cocina. La lista seguía ahí, atrapada bajo el frasco de azúcar, como si pudiera volar y llevarse la obligación con ella. Mi té ya estaba frío, mientras releía cada punto. Debajo de las preferencias de comida, Marisol había añadido una nota con su letra cursiva. Si puedes limpiar a fondo el baño antes de que lleguen, sería increíble. Adjunto al correo venían imágenes de Pinterest, luces titilantes sobre chimeneas, servilletas dobladas como estrellas, bandejas de 3 niveles, con galletas de colores coordinados. Las había enviado como sugerencias, pero el mensaje era claro. Esto no era solo una visita, era una producción, y yo era el equipo de apoyo. Una hora después llegó un mensaje. Marisol: ¿el cuarto de huéspedes está en condiciones para mis papás? Son un poco especiales con los olores y la ropa de cama. No respondí de inmediato. Miré hacia la puerta del cuarto de huéspedes, un espacio que yo misma había pintado con cortinas que cosí a mano. Había sido suficiente para mi hermana. Suficiente para Joaquín cuando él y Marisol estaban entre rentas. Pero ahora necesitaba inspección. Esa noche, la voz de Joaquín se filtró por el pasillo. No quería espiar, pero las paredes son delgadas y su voz no era baja. Sí se rió al teléfono. A mi mamá le encanta recibir gente. Está jubilada, no tiene nada más que hacer. Dejé de secar el último plato. Nada más que hacer. Doblé el trapo despacio, alisando los bordes antes de ponerlo en la encimera. Mis pies me llevaron al porche sin decidirlo. El aire estaba fresco, quieto. Desde ahí, las ventanas brillaban cálidas con las luces que colgué la semana pasada, las mismas que Joaquín y yo desenredábamos juntos mientras comíamos galletas recién salidas del horno. En algún momento, las cosas cambiaron. No podía señalar cuándo me habían reasignado. Ya no era madre, sino administradora de sábanas y comidas. No anfitriona, solo alojamiento. Me senté en la banca del porche y me ajusté el abrigo. Luego me levanté y entré a revisar la despensa. La despensa estaba llena.
arroz, frijoles, harina, azúcar, latas alineadas como soldaditos. No era nuevo. Siempre la mantuve surtida en parte por costumbre, en parte por aquellos veranos largos, cuando Joaquín era pequeño, y las lluvias hacían imposible salir antes del mediodía. Cocinar 3 comidas al día sin apenas un gracias. Pero en ese entonces el silencio se sentía como amor. Recordé cuando pedí prestados 2 calentadores a los vecinos, porque el boiler se descompuso en una tormenta. Dormí en el pasillo, solo para asegurarme de que su cuarto estuviera cálido. Él nunca lo supo. Solo sabía que no despertaba con frío. No buscaba reconocimiento, pero tampoco esperaba ser olvidada. Un mensaje apareció mientras ordenaba los frascos de especias. Mamá de Marisol. Prefiero vinos tintos secos, nada muy ácido. Qué bueno que Corina tiene tiempo para hacer el Día de los Reyes realidad, el Día de los Reyes realidad. Lo leí 2 veces. No fue casualidad la frase. Yo no era la invitada. Era la organizadora del evento. No respondí. Solo puse el celular boca abajo y me senté en el borde de un banco en la cocina, presionando las manos contra mis piernas. Cuando Joaquín pasó esa tarde a dejar una silla plegable, pensé que tal vez ofrecería algo, una disculpa, un gesto, un gracias. En cambio, miró la lista de compras que había comenzado y dijo: «Eres increíble, mamá. No sé cómo le haces». No se quedó mucho. Dijo que tenían cena con la tía de Marisol y su esposo. Luego salió sus zapatos, dejando huellas de tierra húmeda en la alfombra de la entrada. Las barrí después de que se fue. Se sintió como barrer lo que quedaba de la versión de mí que aún querían cerca. Esa noche miré el calendario en el refrigerador y marqué el 3 de enero. Un círculo pequeño con lápiz. Nada dramático, solo una marca. Luego bajé la maleta del estante más alto del closet. A la mañana siguiente abrí mi laptop y me quedé mirando el sitio de una aerolínea por un buen rato. El cursor parpadeaba junto a las palabras «canjear puntos de viaje». No los había usado en años. Joaquín y Marisol siempre decían que viajar sola era demasiado complicado. Pero los puntos seguían ahí, esperando en silencio. Pensé en Valle de Bravo, una cabaña pequeña entre los árboles, lo bastante cerca para sentirte en casa, pero lo bastante lejos para que nadie apareciera sin avisar. Deslicé las fotos, un columpio en el porche, una chimenea modesta, estantes con libros que alguien más dejó atrás, sin decoraciones, sin ruido. Parecía un lugar donde el silencio podía vivir. Reservé para el 3 de enero. Sin fecha de regreso aún. Esa tarde pasé por la oficina de correos. El pedido de Marisol había llegado la semana pasada, calcetines bordados con el nombre de cada quien en hilo dorado. Casi los devolví cuando me reenvió el recibo por error, pero no lo hice. Ahora sellé la caja, pegué la etiqueta con la dirección y la entregué en el mostrador. El empleado sonrió y dijo: «Todo listo para el Día de los Reyes». Sonreí de vuelta, algo por el estilo. De regreso en casa, la lista seguía en la encimera con los bordes curvados por el calor de la ventilación. La leí una vez más. La letra ya me parecía ajena. La rompí cuidadosamente por la mitad y la tiré al reciclaje. Esa noche me detuve en la puerta del cuarto de huéspedes mirando el cubrecama que planché la semana pasada. A los papás de Marisol les habría gustado sencillo, limpio, neutro. Ajusté una almohada por costumbre, pero me detuve a medio movimiento. Mis manos dudaron, luego cayeron. Nadie notaría si no hacía la cama. Cuando cerré la maleta era casi medianoche. El aire se sentía pesado, pero no desagradable, como si algo definitivo ya estuviera decidido. Desconecté el teléfono fijo, cerré la puerta trasera con llave y dejé la luz del porche encendida. Por la mañana manejaría hacia las montañas, hacia el silencio que nadie podía pedirme. Cuando llegué a la cabaña, el aire olía a lluvia,
a punto de caer. Abrí la puerta, encendí una lámpara cerca de la ventana y me quedé ahí un momento dejando que el silencio me envolviera. No había listas en la mesa ni voces colándose por las paredes. Solo espacio. Preparé café y me senté junto a la ventana. Los árboles afuera estaban quietos, delgados contra el cielo gris. Mi celular vibró 1 o 2 veces, luego siguió. No lo tomé. Cuando al fin lo giré, las llamadas perdidas llenaban la pantalla. Joaquín 2 de Marisol y una de un número desconocido. Tomé otro sorbo de café antes de reproducir el buzón de voz. Mamá, ¿dónde estás? Todos llegan el viernes. El refri está vacío. ¿Se te olvidó? Los papás de Marisol ya están en camino. Su voz sonaba tensa, atrapada entre irritación y pánico. Borré el mensaje sin volver a escucharlo. Me serví otra taza de café y envolví mis manos alrededor. El cristal de la ventana tembló ligeramente con el viento, las ramas afuera moviéndose lo justo para recordarme lo lejos que había llegado. No me estaba escondiendo. No quería darles una lección. Solo había salido del papel que escribieron para mí. El celular se iluminó otra vez y esta vez lo apagué por completo. El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba lleno de algo más firme, más pesado, más real. Afuera, la primera gota de lluvia golpeó la ventana. Me recosté en la silla, viéndola deslizarse por el cristal. En algún lugar, una familia se estaba dando cuenta de que la casa que planeaban usar ya no era suya para entrar. Y por primera vez en años no sentí necesidad de explicar por qué. Eran pasadas las 7 cuando volví a encender el celular. No había mensajes de voz, solo textos amontonándose Joaquín Marisol, luego uno corto de la hermana de Marisol. No los abrí de inmediato. No tenía prisa por volver a esa corriente. Preparé la cena despacio. Una papa al horno, brócoli, al vapor, un pedazo de pescado asado, sin centro de mesa, sin horarios, sin 15 personas rondando. Comí en la mesita, junto a la ventana, la oscuridad presionando suavemente contra el cristal. Cuando terminé, lavé mi plato y me senté con mi tableta sin intención de navegar, solo buscando algo tranquilo que hacer. Pero las imágenes llegaron de todos modos. La hermana de Marisol había subido una foto, una mesa de comedor desordenada con bolsas de comida para llevar y servilletas disparejas. Un recibo arrugado en una esquina. El pie de foto decía: «Caos de Reyes amo a esta pandilla». No había velas, ni servilletas de tela, ni jamón glaseado, ni copas de vino. Solo tenedores de plástico y una botella de refresco, medio vacía, a punto de caerse cerca del centro de mesa que alguien olvidó poner. No me etiquetó. Claro que no. ¿Por qué lo haría? No había preparado esa mesa este año. No había servido nada doblado. Nada estado frente a la estufa de mañana a noche. Mi nombre no estaba ligado a esta versión del Día de los Reyes. Y por primera vez, mis manos tampoco. Otro mensaje de Joaquín iluminó la pantalla. Podrías habernos dicho. Lo miré más tiempo del que esperaba. Luego escribí simplemente: nunca preguntaste, no envié nada más. No pregunté cómo salió la cena, ni si encontraron las sábanas de repuesto. No pregunté si el gato seguía escondido en el ático o si alguien notó la corriente en el pasillo. Esas eran cosas que solía manejar sin que me lo pidieran. Afuera, la lluvia comenzó a acumularse en las rendijas del porche. Me ajusté la cobija en los hombros y me hundí en el silencio. Mi celular se quedó quieto después de eso, sin respuestas, sin seguimientos. Solo yo, la ventana fría y una quietud que no sabía cuánto había extrañado. La cabaña tenía un libro de visitas escondido entre los troncos de la chimenea y una canasta de cobijas gastadas. Lo encontré mientras buscaba cerillos. Las páginas eran suaves. La tinta de plumas viejas se desvanecía en los bordes. La mayoría de los mensajes eran breves. Estancia encantadora,
o volveremos el próximo otoño. Algunos dejaron nombres, otros dibujaron corazones o pinos en los márgenes, pero una entrada cerca del centro me detuvo. A veces la paz es lo que compras con el boleto de salida, sin nombre, sin fecha, solo esa frase escrita con letra firme y curva. La leí 2 veces, luego cerré el libro con cuidado y lo volví a poner donde lo encontré. La cena fue silenciosa otra vez. Un tazón de sopa y pan con mantequilla, nada sofisticado. Comí despacio, dejando que el silencio se extendiera a mi alrededor. Sin interrupciones, sin tenedores, raspando platos, sin puertas azotándose arriba. Solo el crepitar bajo del fuego y el leve crujido de la madera asentándose. Después de lavar los platos, me senté al borde de la cama y abrí el celular otra vez. Los mensajes parpadeaban. Una foto de Joaquín, él y Marisol sonriendo tensos en la mesa, el maquillaje de ella perfecto, la camisa de él arrugada. El pie de foto decía, haciéndolo mejor. No es lo mismo sin algunas personas aquí. No creí en el sentimiento. No realmente. Era una línea escrita para que otros la vieran, no para que yo la sintiera. Abrí el chat familiar. Por un momento dudé con el dedo sobre la opción de salir, pero no lo hice. Solo lo silencié. Luego archivé el hilo y cerré la app. No había nada más que decir en ese espacio. No tenía sentido seguir una conversación de la que ya no formaba parte. Me cubrí las piernas con la cobija y tomé el libro que traje conmigo. Afuera el viento arreció, rozando la ventana como un golpe suave que no necesitaba respuesta. Mañana me encontraría con la dueña de la cabaña para tomar un café y tal vez le preguntaría cuánto tiempo llevaba ella eligiendo la paz también. Beatriz me recibió en el porche justo después de las 10 con una bufanda de lana bien puesta y una taza en la mano. Sonrió como si nos conociéramos de años. No hubo plática de trámite ni papeles, solo café, y esa comprensión callada que viene de haber vivido suficientes diciembres para saber qué importa. Nos sentamos en un cuarto, con ventanales, los cristales empañados en los bordes, nuestras tazas humeando entre nosotras. Me preguntó si estaba disfrutando la cabaña y le dije la verdad, que era la primera vez en años que sentía que las fiestas eran mías otra vez. Asintió y dijo, la primera vez que le dije que no, a mi hija no me habló por un mes, pero dormí mejor cada noche. Sonreí. No necesitamos explicarnos más allá de eso. Hablamos del sendero cercano, de lo tranquilo que se mantenía incluso en temporada alta. Beatriz me contó de cuando un pájaro anidó en el buzón y dejó que el correo se amontonara por semanas solo para no molestarlo. Había algo sólido en su voz, no amargura, no arrepentimiento, solo calma. Una mujer que alguna vez dio el mismo paso que yo estaba tanteando ahora. Cuando se levantó para irse, le pregunté si la cabaña estaba libre en abril. Sus ojos se arrugaron con diversión. ¿Ya planeando tu próxima escapada? Por si acaso, dije. Me dio un recibo escrito a mano y dijo que bloquearía la semana. Lo doblé con cuidado y lo guardé en mi cartera, no porque necesitara el recordatorio, sino porque me gustaba el peso de algo elegido solo para mí. Después de que se fue, me puse mi bufanda y caminé lentamente por el sendero detrás de la cabaña. Los árboles estaban desnudos, el camino suave, con hojas húmedas. Cada paso se sentía como una decisión que no necesitaba justificar. Al volver, puse la tetera en la estufa y me ajusté la cobija en los hombros. Esa tarde, mi celular vibró con un nuevo mensaje de voz. No lo revisé de inmediato. En cambio, abrí el libro de visitas otra vez. El mensaje de voz empezó antes de que pudiera prepararme. Mamá fue un desastre. Todo salió mal. Los papás de Marisol fueron insoportables. No sabía qué hacer. Su voz se quebró a la mitad, no por tristeza, sino por el esfuerzo de mantener todo en pie. Lo dejé sonar una vez,
las palabras llenando el silencio de la cabaña, y luego lo borré. No por enojo, solo por terminar. No había nada en su mensaje que requiriera mi respuesta. Ellos habían elegido su versión del Día de los Reyes y yo había elegido la mía. Esa mañana abrí mi cuaderno e hice una lista pequeña de cosas que esperaban en casa: ropa sucia, correo, el zumbido leve del refrigerador. Nada se sentía urgente, la casa estaría bien sin mí, siempre lo había estado. Cuando regresé 2 días después del Día de los Reyes, lo primero que noté fue el olor pino rancio y algo agrio, como fruta olvidada en un tazón. Los botes de basura afuera estaban llenos. La mesa del comedor a medio limpiar. Manchas de vino, vasos sin lavar, platos apilados, sin cuidado en el fregadero. No se molestaron en poner el lavavajillas. Las toallas del baño de visitas seguían dobladas exactamente como las dejé, intactas y tiesas. Las sábanas no se habían cambiado. Parecía que toda la casa había sido usada y abandonada en el mismo suspiro. Me moví por las habitaciones despacio, con las manos a los lados, resistiendo el impulso familiar de ordenar. Cada desorden susurraba lo mismo: nunca fuiste el problema. Junté el correo que dejaron. Lo puse en una canasta pequeña y lo dejé junto a la puerta. Luego me preparé un té y me senté en mi silla junto a la ventana, la que da al pequeño parche de bosque. No llegaron regalos, ni tarjetas, ni disculpas, ni un mensaje fingiendo que todo estaba bien. El silencio que siguió no dolió esta vez. Se asentó como el aire que por fin se calma después de una larga tormenta. Cuando apagué la luz esa noche, supe que no esperaría a que volvieran a llamar. Los días volvieron a ser silenciosos, de esos que no piden nada. Los llené con libros, caminatas largas y comidas para una. El ritmo me sentaba bien. No supe nada por un tiempo, ni llamadas ni visitas sorpresa. Solo algunos correos reenviados del chat familiar que ya no habría. Cuando el calendario cambió al nuevo año, lo marqué solo pasando la página, sin propósitos, sin expectativas. Una tarde, el nombre de Joaquín iluminó mi celular. Solo un mensaje. El próximo año tal vez algo más sencillo. Solo nosotros. Sin disculpas. Sin mención del desastre. Solo una reescritura suavizada de una fiesta ya gastada. Lo leí una vez. Luego dejé el celular y no respondí. No era despecho. No estaba enojada. Solo lista. La idea del próximo año ya no me movía como antes. No quería una versión más pequeña del mismo patrón. No quería una disculpa cuidadosamente disfrazada de lista de invitados simplificada. En cambio, abrí mi laptop y busqué rutas de tren hacia la costa. Encontré una que atravesaba las montañas y bajaba hacia la orilla. Un pueblo pequeño donde las olas de invierno rompían fuerte y las banquetas se quedaban vacías hasta febrero. Reservé el viaje esa noche. Asiento junto a la ventana, salida temprano. Suficiente tiempo para caminar por la playa antes de que el frío apretara. La maleta ya estaba donde la dejé guardada detrás de la puerta del closet. Empaqué ligero. Había aprendido lo que no necesitaba cargar. Al cerrar el zipper, me detuve en el umbral de mi recámara, la misma donde Joaquín lloró de niño acurrucado contra mi hombro durante una tormenta. Él había encontrado consuelo en mi presencia. Yo lo había ofrecido sin dudar. Pero el consuelo, dado sin pausa, se convierte en expectativa. Esta vez lo ofrecería solo para mí. Apagué la luz de la recámara, luego la del pasillo. Una por una, la casa se oscureció detrás de mí mientras salía hacia el atardecer que esperaba.